Bienvenidos a un nuevo video que les pondrá los pelos de punta. Hoy traemos historias escalofriantes que no podrán olvidar. Si están listos para temblar, denle like, suscríbanse y dejen en los comentarios desde donde nos escuchan. Apaguen las luces y que comience el terror. Lo que van a leer no es ficción. Es algo que me pasó hace 3 años, cuando trabajaba en las casetas de cobro de la autopista. Nunca he hablado de esto con nadie, pero siento que es momento de contarlo. Tal vez alguien más haya vivido algo parecido y entienda lo que sentí esa noche. Mi nombre es real, el lugar es real y todo lo que pasó también es real. Me llamo Ricardo Hernández Morales y soy de Toluca, Estado de México. Tengo 28 años y llevo trabajando en las casetas de cobro desde hace 5 años. Siempre he sido una persona tranquila, de esas que no se asustan fácil. Pero lo que me pasó aquella noche del 15 de octubre cambió mi manera de ver las cosas para siempre. Estaba asignado al turno nocturno en la caseta número 7 de la autopista México-Toluca. Es una caseta que queda en medio de la nada, rodeada de cerros y árboles. Durante el día pasan muchos carros, pero en la madrugada, especialmente entre las 2 y las 5 de la mañana, casi no hay tráfico. Solo de vez en cuando pasa algún tráiler o algún carro perdido. Era una noche como cualquier otra. Había llovido en la tarde, así que el pavimento estaba mojado y había mucha neblina. El aire olía a tierra húmeda y a hojas mojadas. Yo estaba en mi caseta, viendo la televisión pequeña que tenemos ahí, cuando escuché el primer carro que se acercaba. Era como las 2:30 de la madrugada. Levanté la vista y vi las luces amarillas de un carro viejo que venía despacio, muy despacio. Tan despacio que pensé que tal vez el conductor estaba perdido o buscando algo. Cuando llegó a mi ventanilla, vi que era un carro azul, como de los años 80, todo oxidado y con los vidrios empañados. El conductor era un señor mayor, como de unos 60 años, con el cabello blanco y muy delgado. Tenía la cara muy pálida y los ojos hundidos. Me dio los 15 pesos del peaje sin decir ni una palabra. Sus manos estaban heladas, tanto que cuando me tocó los dedos al darme el dinero, sentí como si hubiera tocado hielo. Lo que me extrañó fue que no arrancó su carro después de que le devolví el cambio. Se quedó ahí parado viéndome fijamente. Sus ojos eran muy raros, como si estuviera viendo algo que yo no podía ver. Después de unos segundos que se sintieron eternos, me dijo con una voz muy baja: ¿Usted ha visto a mi hija? La pregunta me tomó por sorpresa. Le dije que no, que yo solo trabajaba ahí cobrando peajes. Pero él siguió insistiendo. Ella pasa por aquí todas las noches. Tiene 16 años, cabello largo y negro, trae un vestido blanco. Siempre pasa caminando por la orilla de la carretera a las 3 de la mañana. Le expliqué que yo nunca había visto a ninguna muchacha caminando por ahí, especialmente a esas horas. Era muy peligroso y no era común que alguien anduviera a pie por la autopista. Pero el señor no parecía convencido. Está perdida, me dijo. Lleva 3 años perdida. Salió de la casa una noche y nunca regresó, pero yo sé que anda por aquí. La he visto varias veces. Algo en su voz me puso nervioso. Había mucha tristeza, pero también algo más. Algo que no podía explicar. Le dije que si veían a alguna muchacha le diría que su papá la estaba buscando, solo para que se fuera. Entonces sonrió, pero su sonrisa no era normal. Era como si supiera algo que yo no sabía. Gracias, joven. Usted es muy amable, me dijo. Y por fin arrancó su carro. Lo vi alejarse despacio, con las luces rojas traseras perdiéndose en la neblina. Después de eso traté de seguir viendo la televisión, pero no podía concentrarme. Algo de ese señor me había puesto muy incómodo. La manera como me veía, la pregunta sobre su hija, todo era muy extraño, pero pensé que tal vez era solo un papá preocupado que estaba buscando a su hija. Estas cosas pasan, ¿no? Como a las 3:15 de la madrugada, escuché pasos afuera de la caseta, pasos lentos, como si alguien estuviera caminando despacio por el pavimento mojado. Me asomé por la ventana y no vi nada. La neblina estaba muy espesa y apenas se veía a unos metros de distancia, pero los pasos siguieron. Salí de la caseta para ver mejor. La autopista estaba completamente vacía. No había ni un solo carro a la vista, pero los pasos continuaban. Sonaban como si vinieran del lado derecho de la carretera, donde está la cuneta llena de pasto alto y árboles. ¿Hay alguien ahí?, grité. Mi voz sonó muy fuerte en el silencio de la noche. Los pasos se detuvieron inmediatamente.
Esperé unos segundos y luego regresé a la caseta, pero cuando me senté, los pasos comenzaron otra vez. Esta vez sonaban más cerca, mucho más cerca, como si alguien estuviera caminando justo al lado de mi caseta. Me quedé muy quieto tratando de escuchar mejor. Los pasos eran suaves, como si alguien estuviera caminando descalzo o con zapatos muy ligeros, pero lo más extraño era que sonaban húmedos, como si quien caminara estuviera empapado. Volví a salir de la caseta, esta vez con la lámpara que tenemos para las emergencias. Alumbré hacia todos lados, pero no vi a nadie. La neblina había aumentado tanto que apenas podía ver mis propios pies. El aire estaba muy frío y húmedo, y tenía un olor raro como a flores marchitas. Regresé adentro y cerré la puerta con seguro. Nunca había hecho eso antes. Siempre dejaba la puerta abierta para que entrara el aire fresco, pero esa noche algo me decía que era mejor cerrarla. Me senté en mi silla y traté de calmarme. Tal vez era solo algún animal perdido, pensé. O tal vez mi imaginación me estaba jugando una mala pasada. Pero entonces escuché algo que me heló la sangre. Era una voz de mujer, muy suave, que cantaba una canción que no conocía. La voz venía de afuera, del mismo lugar donde había escuchado los pasos. Era una canción triste, muy triste, como una canción de cuna pero melancólica. La voz se acercaba cada vez más a mi caseta. Podía escuchar las palabras aunque no las entendía bien. Sonaban como si la persona que cantaba tuviera la boca llena de agua, como si estuviera hablando desde muy profundo, desde algún lugar lejano. Me acerqué despacio a la ventana y traté de ver hacia afuera. La neblina era tan espesa que parecía una pared blanca, pero entonces la vi. Era una sombra, una figura delgada que caminaba muy despacio por la orilla de la carretera, exactamente como había dicho el señor del carro azul. Mi corazón comenzó a latir muy fuerte. La figura se movía de manera extraña, como si flotara un poco sobre el suelo. Llevaba algo blanco, que se movía con el viento aunque no había viento esa noche, y tenía el cabello largo y negro, exactamente como había dicho el señor. Traté de convencerme de que era solo una persona normal, tal vez alguien que se había perdido o que había tenido problemas con su carro, pero algo en mi interior me decía que no era así. Algo me decía que tenía que quedarme adentro, que no debía salir para nada. La figura siguió caminando hasta que desapareció en la neblina, pero la canción continuó. Se escuchaba cada vez más lejos, pero no se detenía. Era como si la voz se estuviera alejando por la carretera, siguiendo el mismo camino que había tomado el carro azul. Después de unos minutos, todo quedó en silencio otra vez, un silencio tan profundo que podía escuchar mi propia respiración. Me quedé ahí sentado, sudando frío, tratando de entender qué había pasado. Miré el reloj y eran las 3:45 de la madrugada. Decidí llamar a mi supervisor para contarle lo que había visto. Pero cuando levanté el teléfono estaba muerto. No había tono. Revisé los cables y estaban bien conectados. Traté con mi celular pero no tenía señal. Eso era muy raro porque siempre había señal en la caseta. Como a las 4:30 de la madrugada, pasó un tráiler grande. Me sentí muy aliviado de ver las luces y escuchar el ruido del motor. Cuando el conductor se acercó a apagar, le pregunté si había visto a alguien caminando por la carretera. «No, joven», me dijo. «La carretera está vacía. Solo mucha neblina». «¿Por qué pregunta?» Le conté rápidamente lo que había visto, esperando que me dijera que estaba loco o que había sido mi imaginación. Pero su cara cambió completamente. Se puso muy serio y me miró fijamente. «¿Usted vio a una muchacha con vestido blanco?», me preguntó. «Sí», le respondí. «¿Usted la conoce?». El trailero se quedó callado por un momento. Luego suspiró y me dijo: «Joven, yo paso por aquí todas las noches desde hace 5 años. Y sí, yo también la he visto. Siempre a la misma hora, siempre en el mismo lugar, pero nunca se acerca a los carros. Solo camina y camina como si estuviera buscando algo». «¿Pero quién es?», le pregunté. «No sé», me dijo. «Pero hace 3 años hubo un accidente muy feo aquí cerca. Una muchacha joven se salió de la carretera con su carro. Dicen que iba huyendo de su casa por problemas familiares. El carro se volcó y cayó en la barranca. Cuando la encontraron ya era muy tarde. Sentí como si algo frío me recorriera toda la espalda». «¿Cómo era ella?», le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Joven, cabello negro y largo». «Tenía 16 años. Llevaba puesto un vestido blanco cuando la encontraron. El tráilero pagó su peaje y se fue. Pero antes me dijo: «Joven, si la vuelve a ver, no trate de hablarle. Solo déjela pasar. Ella no le va a hacer daño. Pero es mejor no meterse en esas cosas».
Me quedé ahí sentado, sintiendo como si el mundo se hubiera puesto de cabeza. Todo tenía sentido ahora. El señor del carro azul, la muchacha caminando, la hora exacta, todo encajaba como las piezas de un rompecabezas muy triste. Después de que se fue el trailero, me quedé pensando en todo lo que me había dicho. Mi mente trataba de encontrar una explicación lógica, pero no podía. Había visto con mis propios ojos a esa muchacha caminando. Había escuchado su voz cantando, y ahora sabía que no era la única persona que la había visto. Decidí que lo mejor era quedarme adentro de la caseta hasta que terminara mi turno. Faltaban apenas 2 horas para que llegara mi reemplazo del turno de la mañana. Traté de distraerme viendo la televisión, pero las imágenes se veían borrosas, y el sonido se escuchaba distorsionado, como si hubiera interferencia. Como a las 5:15 de la madrugada, cuando ya estaba empezando a aclarar un poco, escuché otra vez el ruido de un motor que se acercaba. Esta vez reconocí inmediatamente el sonido. Era el mismo carro azul de antes, con el mismo ruido del motor viejo y desafinado. Mi corazón se aceleró. No quería volver a ver a ese señor, pero sabía que tenía que hacer mi trabajo. Cuando el carro se acercó a mi ventanilla, vi que era el mismo hombre de antes, pero ahora se veía diferente. Su cara estaba más pálida, sus ojos más hundidos, y había algo en su expresión que me dio mucho miedo. ¿La encontró?, me preguntó con la misma voz baja de antes. No sabía qué responder. Si le decía que sí, que había visto a una muchacha caminando, ¿qué pasaría? Pero si le decía que no, sabía que no me iba a creer. Sí, le dije finalmente. Vi a una muchacha con vestido blanco caminando por la orilla de la carretera, como a las 3:30 de la madrugada. Los ojos del señor se iluminaron de una manera que me puso muy nervioso. ¿Hacia dónde iba?, me preguntó. Hacia el norte, le respondí, caminando muy despacio. El señor sonrió otra vez con esa sonrisa extraña. Sabía que usted la iba a ver. Ella siempre aparece cuando alguien puede ayudarla. ¿Ayudarla con qué?, le pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. Ella está perdida, me dijo. No puede encontrar el camino a casa. Lleva 3 años caminando por esta carretera, buscando la manera de regresar, pero no puede. Está atrapada aquí. ¿Y usted quién es?, le pregunté, aunque creo que ya sabía la respuesta. Soy su papá, me dijo. Vengo todas las noches a buscarla, pero cuando la encuentro ella no me reconoce. Es como si no me viera. Solo sigue caminando y caminando. Sentí una tristeza muy profunda al escuchar eso. Un papá que venía todas las noches a buscar a su hija, sabiendo que nunca la iba a poder llevar a casa. Era algo muy triste, pero también muy extraño. ¿Por qué no puede irse?, le pregunté. Porque no sabe que ya no está aquí, me respondió. Ella cree que todavía está huyendo de casa. Cree que todavía está buscando un lugar donde esconderse. No se da cuenta de que ya no necesita huir. El señor me dio otros 15 pesos para el peaje, aunque no entendía por qué tenía que pagar otra vez. Joven, me dijo, si usted la vuelve a ver, dígale que su papá la perdona. Dígale que puede venir a casa. Dígale que ya no está enojado con ella. ¿Enojado por qué?, le pregunté. Porque se fue de casa sin decir nada. Porque no quiso hablar conmigo sobre sus problemas. Porque eligió huir en lugar de quedarse y arreglar las cosas. Su voz se quebró un poco. Pero ya no importa. Solo quiero que sepa que la perdono y que la quiero. Después de eso, el señor arrancó su carro y se fue. Pero esta vez no lo vi alejarse por la carretera. El carro simplemente desapareció en la neblina, como si se hubiera desvanecido en el aire. Me quedé ahí sentado, sintiéndome muy confundido y triste. Todo lo que había pasado esa noche parecía como un sueño, pero sabía que había sido real. Había visto a esa muchacha, había hablado con su papá, había escuchado su historia. A las 6 de la mañana llegó Jorge, mi compañero del turno de la mañana. Cuando me vio, me dijo que me veía muy pálido y que parecía como si hubiera visto un fantasma. No le conté nada de lo que había pasado. Solo le dije que había sido una noche muy larga y que tenía ganas de llegar a casa a dormir. Pero mientras manejaba de regreso a Toluca, no podía dejar de pensar en esa muchacha y en su papá. Sabía que esa no sería la última vez que los vería. Durante los siguientes días, no pude sacarme de la mente lo que había vivido esa noche. Traté de hacer mi vida normal, pero cada vez que cerraba los ojos, veía la figura de la muchacha caminando en la neblina. Escuchaba su voz cantando esa canción triste que nunca pude entender completamente. Decidí investigar por mi cuenta.
Fui a la biblioteca de Toluca y busqué en los periódicos viejos. Encontré la noticia que mencionó el tráilero. Era de octubre de 2021, hace exactamente 3 años. El titular decía, joven de 16 años. Pierde la vida en accidente automovilístico en la autopista México-Toluca. La muchacha se llamaba Andrea Moreno. Tenía 16 años y estudiaba preparatoria. Según la nota, había tenido una discusión muy fuerte con su papá sobre sus calificaciones y sobre un novio que él no aprobaba. Esa noche, después de la pelea, salió de su casa sin decir nada. Tomó el carro de su mamá y se fue. Su papá, un señor llamado Don Emilio Moreno, salió a buscarla inmediatamente, pero para cuando la encontró, ya era muy tarde. El carro se había salido de la carretera en una curva muy peligrosa. Cerca de la caseta donde yo trabajo, Andrea no sobrevivió al accidente. La nota decía que don Emilio estaba destrozado, que se culpaba a sí mismo por haber discutido con su hija, que si no hubiera sido tan duro con ella, tal vez no habría salido de casa esa noche. El artículo terminaba diciendo que el funeral se realizaría en la iglesia de su colonia y que Andrea sería sepultada en el panteón municipal. Esa información me confirmó lo que ya sabía en mi corazón. Todo lo que había vivido esa noche había sido real. Había visto a Andrea caminando por la carretera, buscando el camino a casa, y había conocido a su papá, que seguía viniendo todas las noches a buscarla. Pasaron 2 semanas antes de que volviera a trabajar el turno nocturno. Esta vez estaba más preparado pero igual de nervioso. Como a las 2:45 de la madrugada, escuché otra vez el ruido del motor viejo. Era don Emilio en su carro azul. Cuando llegó a mi ventanilla, me reconoció inmediatamente. ¿La ha visto otra vez?, me preguntó. No, le dije. Pero he estado pensando en lo que me dijo la vez pasada. ¿Qué ha estado pensando?, me preguntó. Que tal vez Andrea no puede irse porque está esperando escuchar esas palabras de usted directamente. Tal vez necesita que usted mismo le diga que la perdona. Don Emilio se quedó callado por un momento. Pero ¿cómo voy a hablarle si ella no me ve? Cuando me acerco, es como si fuera invisible para ella. Tal vez tiene que esperar el momento correcto, le dije. Tal vez tiene que intentarlo cuando ella esté lista para escuchar. Esa noche don Emilio no se fue después de pagar el peaje. Se quedó ahí en su carro esperando, y yo esperé con él. Como a las 3:20 de la madrugada, escuchamos los pasos otra vez. Después escuchamos la voz cantando. Ahí está, me dijo don Emilio con la voz quebrada. Ahí está mi niña. Salió de su carro despacio y caminó hacia donde venía el sonido. Yo salí de la caseta y lo seguí a cierta distancia. A través de la neblina, podíamos ver la figura de Andrea caminando lentamente por la orilla de la carretera. ¡Andrea!, gritó don Emilio. Andrea, soy yo, papá. La figura se detuvo. Por primera vez parecía haber escuchado. Andrea, mi amor, perdóname, siguió diciendo don Emilio con la voz llena de lágrimas. Perdóname por ser tan duro contigo. Perdóname por no escucharte cuando necesitabas hablar. Perdóname por dejarte ir esa noche. La figura se volteó despacio hacia donde estaba don Emilio. Aunque no podía ver su cara claramente, sentía que por fin lo estaba viendo. Ya no tienes que seguir caminando, mi amor, le dijo. Ya no tienes que seguir buscando el camino a casa. Ya puedes descansar. Te perdono todo, y espero que tú también me perdones a mí. En ese momento la neblina comenzó a desvanecerse. Una luz muy suave como el amanecer comenzó a iluminar la carretera, y en esa luz vi a Andrea claramente por primera vez. Era una muchacha joven y hermosa, con el cabello largo y negro, vestida de blanco, pero ya no se veía triste. Su cara tenía paz. Caminó despacio hacia su papá. Cuando llegó hasta él, le sonrió. No dijeron nada, pero no necesitaban palabras. Se abrazaron por un momento que pareció eterno. Después Andrea se alejó caminando hacia la luz, pero esta vez no estaba perdida. Sabía hacia dónde iba. Antes de desaparecer completamente, se volteó hacia mí y me sonrió también. Era una sonrisa de agradecimiento. Don Emilio se quedó ahí parado, viendo cómo su hija se alejaba hacia la luz. Cuando ya no pudo verla más, regresó a su carro. Tenía lágrimas en los ojos, pero también una sonrisa en la cara. Gracias, joven, me dijo. Gracias por ayudarme a encontrar la manera de hablarle. No fue nada, le dije. Solo hice lo que cualquier persona habría hecho. No, me dijo. Usted hizo algo muy especial. Ayudó a una niña perdida a encontrar el camino a casa. Después de esa noche, nunca volví a ver a don Emilio ni a Andrea. La carretera volvió a ser normal. No más pasos extraños,
No más canciones tristes, no más figuras caminando en la neblina, pero a veces, cuando trabajo el turno nocturno y hay mucha neblina, siento una presencia amable cerca de la caseta, como si Andrea pasara de vez en cuando a saludar, pero ya no como una niña perdida, sino como un ángel que cuida a los que trabajamos en esa carretera solitaria. Y yo siempre le sonrío a la neblina, porque sé que ella está en paz, que por fin encontró el camino a casa. Mi nombre es Andrés, y desde hace unos años trabajo como vigilante de seguridad nocturno en un edificio de oficinas antiguo, uno de esos rascacielos que crecen en el centro de la ciudad. Aunque la mayoría de la gente lo ve como un trabajo aburrido, yo lo tomo con calma. Es la paz de la noche lo que me atrae, el silencio que se apodera de todo a medida que las luces de la ciudad se apagan y el mundo exterior se desvanece en sombras. Sin embargo, desde hace unas semanas, algo ha cambiado en mis turnos nocturnos. Algo que no puedo explicar, pero que me estremece cada vez que llego al edificio. Las primeras noches fueron como cualquier otra. La rutina era siempre la misma. Revisar las cámaras de seguridad, caminar por los pasillos oscuros, asegurarme de que todas las puertas estuvieran cerradas y que nadie estuviera merodeando donde no debía. El edificio estaba vacío, lo cual es natural a esas horas, y la soledad me resultaba casi reconfortante. Sin embargo, poco a poco, comencé a notar algo raro, algo que no pude identificar del todo, pero que estaba ahí, acechando en las sombras. El primer incidente que me perturbó ocurrió en la tercera noche de mi turno. Todo estaba tranquilo, el sonido de la radio era mi único compañero, cuando de repente escuché un ruido proveniente del piso 12. Un golpeteo suave pero constante, como si alguien estuviera golpeando una puerta o un escritorio. Me levanté rápidamente y tomé el elevador. Mi corazón latía con fuerza. En un edificio vacío, cualquier ruido que se escape de la rutina usual resulta inquietante. Cuando llegué al piso 12 me encontré con nada. El pasillo estaba vacío, las luces parpadeaban de manera intermitente, pero no había señales de vida. El sonido había cesado tan abruptamente como había comenzado. Revisé cada una de las oficinas, pensando que tal vez algún compañero de trabajo se había quedado atrapado en el edificio por error. Pero no, todo estaba en orden. Las ventanas cerradas, las puertas aseguradas. Decidí regresar a la planta baja, tratando de convencerme de que había sido mi mente jugando trucos debido al cansancio. Sin embargo, desde ese día, los ruidos comenzaron a ser más frecuentes. A veces eran pasos, otras veces puertas que se cerraban solas o, lo más extraño de todo, risas lejanas, como si alguien estuviera conversando en susurros en una sala vacía. Una noche, cerca de las 3 de la madrugada, mientras recorría el pasillo del piso 8, vi algo que me heló la sangre. A lo lejos, en la penumbra, una figura se movía lentamente. Era humana, pero al mismo tiempo no lo era. Algo en su forma no encajaba. Su figura era vaga, borrosa, como si estuviera hecha de niebla. Pensé que quizás era una ilusión o un error de mis ojos, pero la figura siguió avanzando hacia mí, sin prisas, sin detenerse. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y el aire pareció volverse más denso. En un acto reflejo apreté el botón del intercomunicador para llamar a mis compañeros, pero la figura desapareció de repente, como si se disolviera en el aire. Me quedé en el pasillo, paralizado, sin saber si lo que había visto era real o producto de mi mente. Después de ese incidente no pude dormir tranquilo. Las siguientes noches se volvieron cada vez más extrañas. Las sombras en los rincones parecían moverse. Las cámaras de seguridad mostraban imágenes distorsionadas en ciertas horas, y algunos días encontraba objetos fuera de lugar, como si alguien hubiera estado caminando por el edificio sin mi conocimiento. A veces, el frío se hacía tan intenso en los pasillos que tenía que abrigarme, y otras veces el aire estaba tan pesado que me costaba respirar. Una noche, ya desesperado, decidí quedarme más tiempo en el piso 12, el lugar donde todo había comenzado.
Me aposté cerca de la zona donde había escuchado los primeros ruidos y esperé. El reloj marcaba las 2:15 a.m., cuando de repente volví a escuchar el golpeteo. Al principio suave, casi imperceptible, pero luego se fue intensificando. Esta vez no era solo un golpeteo, podía escuchar el arrastrar de los pies sobre el suelo, como si alguien caminara por el pasillo, acercándose. Mi respiración se aceleró. Tomé mi linterna y, con pasos cautelosos, comencé a avanzar hacia el origen del sonido. El pasillo parecía estar vacío, pero algo en el aire me decía que no lo estaba. De repente, la luz de mi linterna parpadeó y el frío se intensificó aún más. Al llegar a la esquina, la luz se apagó por completo. Un grito, débil, pero que me atravesó como una corriente eléctrica, llenó el espacio vacío. No era humano, no era un grito de dolor. Era algo extraño, algo que no podía identificar. Me quedé quieto sin moverme. Lo único que podía oír era mi respiración y el latido de mi corazón, que retumbaba en mis oídos. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué era eso? El grito. Esa extraña vibración en el aire se desvaneció tan repentinamente como había llegado. Durante unos segundos, la única sensación que podía percibir era el peso del silencio. Pero no era un silencio común. Era un vacío opresivo, como si el edificio mismo estuviera conteniendo la respiración, esperando algo. Mis pies no se movían. El miedo me había paralizado. Mi mente corría en círculos tratando de encontrar una explicación lógica, pero no había ninguna. De repente, la linterna volvió a encenderse por sí sola. Parpadeó varias veces antes de estabilizarse, proyectando una luz tenue hacia el final del pasillo. Sentí que mi cuerpo respondía de manera involuntaria, como si mis músculos quisieran moverse, pero mi mente se negaba a darles permiso. Me costó mucho tomar una decisión, pero finalmente di un paso hacia adelante. La luz temblorosa me guiaba, pero cuanto más me acercaba a la esquina, más sentía la presión en mi pecho. El aire estaba espeso y parecía vibrar con una energía que no comprendía. Al girar la esquina lo vi. La figura no era humana. Al principio, pensé que podría ser un reflejo o una sombra distorsionada, pero al enfocarme mejor, me di cuenta de que estaba demasiado cerca para ser un simple juego de luz. Era una silueta alta, indefinida, como si la oscuridad misma se hubiera materializado en una forma humana. Sus ojos brillaban en la penumbra, 2 puntos de luz que destellaban con intensidad, como si quisieran perforar mi alma. No tenía rostro, o al menos, no uno visible. Solo un vacío donde debería estar. El tiempo pareció detenerse. No pude moverme, no pude hablar. La figura avanzaba lentamente hacia mí, sus pasos suaves, casi como si deslizara sobre el suelo, y lo peor de todo es que no hacía ningún ruido. Podía sentir la presencia de algo antiguo, algo que había estado esperando en este edificio durante mucho tiempo, observando y acechando en la oscuridad. ¿Quién eres?, logré preguntar, aunque mi voz apenas salió de mis labios, un susurro tembloroso. No hubo respuesta. La figura simplemente continuó su marcha. No había prisa, como si supiera que no tenía que apresurarse. Yo, por el contrario, sentía que mi respiración se volvía más errática, más superficial. El aire, que antes había sido denso, ahora parecía comprimirse a mi alrededor, dificultando el paso del oxígeno. Intenté dar un paso atrás, pero mis piernas no respondían. Fue entonces cuando sentí la presión detrás de mí. Algo me tocó, una mano fría, que no era humana. Una presión invisible que me empujaba hacia la figura, obligándome a avanzar, a acercarme más y más. Cerré los ojos con fuerza, deseando despertar de esta pesadilla. Pero cuando los abrí nuevamente, ya estaba demasiado cerca de ella. Ya no podía retroceder, y entonces la figura habló. No con palabras, sino con una vibración, un susurro profundo que no provenía de su boca, sino de algún lugar en la oscuridad misma. La voz era grave, lejana, como el eco de 1000 voces. Has cruzado el umbral, Andrés, ya no hay vuelta atrás. Al escuchar su voz, todo mi cuerpo tembló.
como si algo en mi interior estuviera cediendo. El miedo que sentía no era solo por lo que veía, sino por lo que esa entidad representaba. ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué me elegía a mí? No entendía, no quería entender. Solo quería escapar, pero no podía. Estaba atrapado en ese lugar, en esa pesadilla interminable. De repente la luz de la linterna se apagó otra vez, y el pasillo quedó envuelto en una oscuridad absoluta. No podía ver nada, pero podía sentirlo. Sentía la presencia a mi alrededor, como si estuviera rodeado por cientos de ojos invisibles, observándome en silencio. El aire se hizo más denso, como si el edificio mismo estuviera tratando de aplastarme, de consumir mi ser. Mis manos temblaban y mi mente luchaba por mantener el control. Fue entonces cuando escuché el sonido. Era un leve crujido, como si algo se moviera entre las paredes del edificio, algo que no debía estar allí. La oscuridad pareció respirar, como si estuviera viva. Mi corazón latía con tanta fuerza que me dolía el pecho. Di un paso atrás, o al menos intenté darlo, pero mis pies parecían pegarse al suelo. Algo me sujetaba, algo invisible que me mantenía en su lugar. «No te vayas, Andrés». La voz volvió a resonar, pero esta vez no era un susurro. Era más fuerte, más clara. Antes de que pudiera reaccionar, sentí una mano helada en mi hombro. Mi cuerpo reaccionó de inmediato, y un grito salió de mi garganta, pero no fue un grito de terror. Fue un grito de desesperación. Intenté arrancarme de esa mano, pero era como si me estuviera atrapando en un abrazo mortal. El frío de su toque me calaba hasta los huesos, y mis pensamientos comenzaban a desmoronarse. De repente, la mano desapareció, y la oscuridad se disolvió. El aire volvió a ser respirable, y pude moverme nuevamente, aunque mi mente seguía aturdida, confundida. Miré a mi alrededor. El pasillo seguía vacío, pero sentía que no estaba solo. Algo me observaba, algo que no se mostraba, pero que estaba allí. El reloj marcaba las 4:00 AM, pero parecía que el tiempo había perdido su sentido. La noche ya no era la misma. Algo había cambiado dentro de mí. No podía explicarlo, pero lo sabía con certeza. Aquella entidad, aquella presencia, ya no estaba lejos, estaba dentro de mí. Y no se iría. Dio miedo mirar atrás, pero sentí que no podía quedarme. Tenía que seguir. Pero cada paso que daba parecía acercarme más a lo desconocido. El tiempo se había vuelto difuso, como si las horas se estiraran y se retorcieran en un espacio que ya no obedecía las reglas normales. El edificio estaba más oscuro que nunca, como si la oscuridad misma estuviera tomando forma, extendiéndose por las paredes, filtrándose en cada grieta. Me forcé a avanzar por el pasillo, aunque cada paso que daba parecía alejarme más de la realidad. Sentía como si el suelo bajo mis pies ya no fuera sólido, sino como una capa delgada que me mantenía suspendido en algo mucho más vasto, mucho más oscuro. Cada rincón del edificio estaba envuelto en una quietud espantosa. Las luces de emergencia titilaban, proyectando sombras extrañas que parecían moverse con vida propia. La sensación de estar siendo observado se intensificó. Cada vez que giraba una esquina, sentía que algo o alguien estaba allí, justo fuera de mi alcance. Era como si todo el edificio estuviera vivo, como si la misma estructura estuviera respirando conmigo, tomando la misma calma tensa que yo, esperando algo. Decidí regresar al puesto de vigilancia, pero al llegar al área de control, me encontré con algo aún más inquietante. Las pantallas de las cámaras de seguridad mostraban imágenes distorsionadas, borrosas, pero lo más perturbador fue lo que vi en la pantalla central, una figura. No la vi en los pasillos ni en ninguna otra cámara. No era visible a simple vista, pero ahí estaba, un contorno oscuro que se desplazaba lentamente por el edificio. Era la misma figura que había visto antes, la que no era humana. No estaba en el piso 12 ni en ningún lugar específico. Parecía estar en todas partes a la vez, deslizándose entre las paredes, entre las sombras, como si controlara la misma realidad. Mi estómago se apretó, y la necesidad de hacer algo
de enfrentar esa presencia me envolvió. Tomé el teléfono del puesto de seguridad y marqué el número de emergencia de la empresa, como si pudiera hacer algo al respecto, como si pudiera pedir ayuda. La llamada sonó interminablemente, pero no hubo respuesta. El teléfono emitió un pitido y la línea se cortó. Nadie más estaba allí. El silencio volvió a caer sobre mí con fuerza. Fue entonces cuando lo supe. No estaba solo en este lugar, pero tampoco estaba conectado con el mundo exterior. El edificio me había atrapado en sus entrañas y ya no había salida. Me senté frente a las pantallas, observando la figura oscura moverse con una fluidez antinatural. Sus ojos brillaban de manera débil, como dos puntos de luz en la oscuridad, observándome fijamente a través de las cámaras. Era como si supiera que la estaba observando, que mi presencia era un intruso en su dominio. De repente las luces se apagaron completamente. Un segundo después el sonido de la alarma de incendios comenzó a sonar. El sonido, agudo y penetrante, retumbaba en mis oídos, como una advertencia, una señal de que algo estaba a punto de ocurrir. Intenté levantarme, pero mis piernas estaban como paralizadas, como si un peso invisible me empujara hacia el suelo. En ese momento escuché un crujido, un sonido lejano que venía del pasillo, como si alguien caminara sobre la madera, arrastrando los pies. El sonido se acercaba, cada vez más, hasta que se detuvo justo fuera de la puerta del puesto de vigilancia. Estaba allí, en el umbral, esperando. No podía verla, pero podía sentirla, tan cerca, tan palpable, como si estuviera esperando a que la mirara, a que la reconociera. Mi respiración se aceleró. ¿Era la figura de antes? ¿Era algo más? Unos golpeteos suaves en la puerta me hicieron saltar. Al principio, pensé que era el viento, pero luego me di cuenta de que era demasiado rítmico. Eran pasos, o tal vez no lo eran. Tal vez era algo más, algo que no pertenecía a este mundo. No puedes escapar, Andrés. La voz volvió a retumbar, pero esta vez no era solo un susurro. Era más clara, más real, y su tono estaba cargado de una amenaza palpable, como si esa entidad, esa presencia, finalmente hubiera decidido que era hora de hacerme parte de ella. Miré hacia la puerta. El frío me calaba los huesos, y mi cuerpo temblaba incontrolablemente. No había forma de huir. La única opción era enfrentarme a aquello, enfrentar lo que no comprendía, lo que no podía comprender. Me levanté del asiento, mis piernas todavía débiles pero impulsadas por un miedo tan profundo que no me permitía quedarme quieto. La puerta se abrió lentamente, como si algo estuviera forzándola desde el otro lado. Un vaho frío escapó de la rendija, un aire denso y pesado que olía a tierra mojada y a metal oxidado. Cuando la puerta se abrió completamente, lo vi. La figura estaba ahí, de pie en el umbral. Esta vez no era solo una silueta borrosa. Era una presencia, con una forma definida pero de algún modo deformada, como si su cuerpo estuviera distorsionado, un parpadeo de luz y oscuridad entrelazados. Los ojos, esos ojos brillantes, me miraban fijamente. No era miedo lo que sentía ahora. Era una sensación indescriptible, como si algo dentro de mí estuviera siendo absorbido por esa presencia, como si ya no fuera dueño de mi propio cuerpo. La figura dio un paso hacia mí, y el mundo comenzó a desmoronarse alrededor. Las paredes del puesto de vigilancia se desvanecieron, las luces parpadearon y se apagaron. El edificio, esa estructura que conocía tan bien, ya no existía. Solo quedaba la figura, sus ojos, y la sensación de estar atrapado en un vacío del que no podía salir. En ese momento comprendí que ya era demasiado tarde. La figura avanzó un paso más y con cada movimiento, el aire se volvía más denso, más pesado, como si la oscuridad misma se tragara todo a su paso. No había escape, no había refugio. El suelo ya no parecía sólido bajo mis pies. Parecía que me encontraba suspendido en algún tipo de vacío, un abismo que se expandía más allá de lo que podía comprender. La presencia era todo lo que había a mi alrededor. La figura se acercó aún más,
hasta que estuve cara a cara con ella, pero no podía ver su rostro. En lugar de un rostro solo había una vastedad negra como si estuviera mirando directamente al vacío. No podía moverme, no podía respirar. Mis pulmones se cerraban con cada segundo que pasaba. La luz en la habitación parpadeó una vez más, y en ese fugaz instante, la figura habló. Esta vez, no con palabras, sino con una sensación que penetró en lo más profundo de mi ser. Lo sabías, Andrés. Sabías que esto iba a pasar, siempre lo supiste. Sus palabras resonaron en mi mente como un eco interminable. Mi cuerpo temblaba, pero no podía hacer nada para detenerlo. ¿Cómo sabía aquello? ¿Qué quería de mí? ¿Por qué me estaba arrastrando a esta realidad distorsionada, a este mundo de sombras? Un escalofrío recorrió mi espalda. No era solo la figura la que me rodeaba. La oscuridad misma estaba viva, vibrando, casi con un pulso propio. La habitación parecía desvanecerse alrededor de mí, y de repente, el sonido del edificio se desintegró. No había más ruidos, no el zumbido de las luces, ni el crujir de las estructuras, ni el latido de mi propio corazón. Solo quedaba el eco de esas palabras resonando en mi cabeza. La figura levantó una mano, y aunque no tenía forma definida, su presencia parecía envolverme por completo. No era una mano humana. No era nada que pudiera describir. Era algo extraño, algo antiguo, como si no perteneciera a este tiempo ni a este mundo. De repente la figura desapareció, desvaneciéndose en la oscuridad que ahora lo invadía todo. Pero no me sentí aliviado. Al contrario, una sensación de vacío absoluto se apoderó de mí. El edificio no era solo un lugar físico, sino algo más. Algo que estaba vivo, algo que había estado esperando, observando. Y ahora, parecía que me había atrapado, que me había reclamado como parte de sí. De algún modo comprendí lo que me había estado sucediendo. Lo que había comenzado con pequeños ruidos, con sombras extrañas, había sido solo el preludio. El edificio, este lugar donde había trabajado durante tanto tiempo, no era solo un espacio vacío, era un cuerpo vivo, una entidad que había estado esperando a alguien como yo. Y yo, al estar allí, al trabajar esas noches solitarias, había abierto una puerta, había cruzado una línea invisible que me había conectado con algo más allá de la comprensión humana. Intenté moverme, pero mi cuerpo ya no me respondía como antes. Estaba atrapado en el mismo ciclo. Las paredes del edificio parecían cerrarse a mi alrededor, y lo peor era que ya no podía distinguir la realidad de la pesadilla. No sabía si estaba despierto o atrapado en algún tipo de sueño eterno, un sueño del cual nunca podría despertar. La sensación de ser observado nunca desapareció. Las sombras me acechaban, y aunque no veía nada, sentía que todo a mi alrededor se movía, se transformaba. ¿Era el edificio el que me estaba absorbiendo? ¿O era algo mucho más grande, mucho más oscuro, que había comenzado a tomar forma en mi mente? Una puerta apareció frente a mí, una puerta que no recordaba haber visto antes, pero que de algún modo sabía que debía atravesar. No era una puerta común, era más como una abertura hacia lo desconocido, un umbral que me llamaba, pero que al mismo tiempo me advertía del peligro. Mi cuerpo, ahora completamente rígido, me empujó a cruzarla. No era una decisión consciente. No tenía elección. Al cruzar la puerta, el mundo se desintegró por completo. No había edificio, no había luz, solo había oscuridad infinita y una presencia que me envolvía, que me hacía parte de algo más grande, algo más allá de mi comprensión. Y entonces finalmente entendí lo que significaba todo aquello. El edificio no era solo un lugar, era una prisión. Y yo había sido su última víctima. El eco de mi respiración se desvaneció, y con él, mi ser, hasta que no quedó más que el vacío. Mi nombre es Javier, y llevo años trabajando como enfermero en el Hospital General de la ciudad. Durante ese tiempo, he aprendido a sobrellevar las largas y silenciosas noches en el hospital, donde la rutina y el cansancio pueden llegar a mezclarse, creando una atmósfera que parece estar al borde de la locura. Sin embargo,
Lo que me ocurrió en una de esas noches, una en la que, de hecho, esperaba que fuera como cualquier otra, cambió mi forma de ver las cosas para siempre. Era una noche común, como cualquier otra. Las luces frías del pasillo iluminaban el hospital, y el aire fresco y silencioso de la madrugada se filtraba a través de las rendijas de las ventanas. Las máquinas pitaban de vez en cuando. El sonido de los pasos de otros trabajadores rompía el silencio intermitente, y el eco de las puertas automáticas me hacía pensar que todo estaba bien. El turno de noche es siempre tranquilo, pero en ocasiones, algo más allá de lo tangible se esconde entre los rincones del hospital. Algo que no se puede explicar, algo que esa noche más que nunca se haría evidente. Me encontraba en la sala de control, una habitación pequeña llena de monitores que vigilaban cada rincón de la unidad de cuidados intensivos. A esa hora, no había más que un par de pacientes en estado estable, y me encargaba principalmente de asegurarme de que sus signos vitales no presentaran ninguna alteración. Todo parecía normal hasta que un ruido, casi imperceptible al principio, me hizo levantar la vista de la pantalla. Era un leve golpeteo, como si alguien estuviera tocando la pared de forma deliberada. No era el sonido habitual de la máquina o de alguna puerta que se cerraba. Esta vez el ruido provenía de un punto específico. La habitación 204, que estaba vacía esa noche. Al principio traté de ignorarlo. «Debes estar agotado», me dije a mí mismo. Pero el golpeteo se repitió, y esta vez fue más fuerte. La curiosidad me llevó a salir de la sala de control y dirigirme hacia la habitación 204. Mientras caminaba por el pasillo, el ambiente a mi alrededor parecía volverse denso, casi pesado, como si el aire estuviera cargado de algo que no podía identificar. Las luces parpadeaban intermitentemente, y el sonido de mis pasos parecía más fuerte de lo normal, resonando en la quietud de la noche. Al llegar frente a la puerta de la habitación, el sonido cesó de inmediato. Intenté racionalizarlo. Tal vez alguna tubería había hecho ruido, o quizá había alguna explicación técnica. Sin embargo, algo en mi interior me decía que no estaba solo. Con un suspiro empujé la puerta de la habitación 204. Dentro todo estaba en orden como lo había dejado antes. La cama vacía, las sábanas dobladas cuidadosamente, y la máquina de monitoreo haciendo su usual pitido rítmico. Todo parecía normal. Sin embargo, mientras miraba la habitación noté algo extraño. La ventana estaba abierta, a pesar de que la había cerrado cuando terminé mi última ronda. El viento frío de la noche se colaba a través de ella, moviendo las cortinas suavemente. Traté de tranquilizarme, pensando que tal vez no había cerrado bien la ventana. Sin embargo, una sensación incómoda se apoderó de mí. Algo no encajaba. Cuando giré para irme, algo llamó mi atención. En el borde de la mesa de noche, junto a la cama, había un pequeño objeto. Un reloj de bolsillo antiguo, con una inscripción que no pude distinguir de inmediato. Me acerqué para verlo mejor y al sostenerlo, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era el reloj de mi abuelo, que había desaparecido años atrás. Lo había perdido poco después de su fallecimiento. No podía ser. Miré alrededor buscando alguna explicación lógica, pero estaba completamente solo en la habitación. Apreté el reloj con fuerza en mis manos, como si eso pudiera devolverme la calma. Pero el extraño presentimiento persistía. De repente escuché un susurro casi imperceptible detrás de mí. Algo que no era humano, algo que no pertenecía a este mundo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Sabía que algo había cambiado. Ese hospital, que durante tanto tiempo había sido un lugar seguro, ahora se sentía como un sitio extraño y desconocido, lleno de sombras y ecos que no debía entender. Dejé el reloj en la mesa y me alejé rápidamente. No podía quedarme allí. Volví al pasillo, pero algo dentro de mí me decía que lo que había visto, lo que había sentido, no era producto de mi mente cansada. Algo me estaba observando, algo estaba esperando. A medida que me alejaba de la habitación 204, el pasillo se alargaba ante mí como un túnel oscuro. El sonido de mis pasos parecía retumbar en mis oídos, ahogando cualquier otro ruido. El frío que sentía no era solo del viento que se filtraba por las ventanas abiertas. Era algo más profundo. Algo que me helaba el alma. No podía dejar de mirar hacia atrás, como si algo estuviera siguiéndome. Cuando llegué al final del pasillo, una sensación de presión en mi pecho me hizo detenerme. Mi respiración se volvió irregular, y mi mente no dejaba de dar vueltas en un torbellino de preguntas. De repente,
El sonido de un carrito de ruedas hizo eco en el pasillo. Miré rápidamente hacia la dirección de la puerta del ascensor, pero no había nadie. La extraña sensación de ser observado persistía, y mi piel se erizó aún más al escuchar el sonido del carrito acercándose lentamente. Decidí tomar una ruta diferente para ir a la sala de control, pero al girar en la esquina algo me detuvo. Ahí en el pasillo oscuro había una figura, una sombra que se recortaba débilmente en la penumbra de las luces parpadeantes. No era una persona, sino más bien una silueta borrosa, algo que no pertenecía a este mundo. Tenía una presencia que me paralizaba, como si me estuviera observando desde las profundidades de un abismo invisible. Mi cuerpo no reaccionaba. No podía moverme, no podía gritar. Todo lo que podía hacer era mirarla, hipnotizado, mientras el miedo me embargaba. La figura estaba de pie, inmóvil sin hacer ningún sonido. No podía distinguir claramente sus rasgos, pero lo que sí estaba claro es que su presencia era opresiva. Sentía que la habitación se cerraba a mi alrededor, que las paredes se estrechaban. Mi mente, que luchaba por encontrar una explicación racional, me decía que debía irme, que no debía quedarme ahí. Pero mis piernas no respondían. Estaba atrapado en ese pasillo, con la figura observándome. En ese instante, escuché una respiración suave, como un susurro al oído. La figura se movió lentamente hacia mí. Me sentí como si estuviera atrapado en una pesadilla en la que no podía despertar. De repente, la luz parpadeó una vez más, y la figura desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Mi mente se desbordaba con preguntas. Mi cuerpo temblaba, pero algo dentro de mí me impulsó a reaccionar. Salí corriendo hacia la sala de control, sin mirar atrás, sin dejar de sentir esa sensación de frío recorriéndome. Cuando llegué, estaba agotado, pero al mismo tiempo aliviado de no estar más en ese pasillo oscuro. Sin embargo, mi alivio duró poco. Al encender la pantalla del monitor, algo extraño apareció. La imagen de la habitación 204 estaba en la pantalla, aunque había cerrado la cámara poco antes. En la imagen, pude ver a alguien o algo. La figura estaba en la cama, cubierta hasta la cabeza con las sábanas. No podía distinguir si era un paciente o si era algo más, pero algo en la postura, en la forma en que estaba recostado, me heló la sangre. Mi mente comenzó a trabajar a toda velocidad. ¿Era posible que alguien hubiera entrado en la habitación? No, estaba seguro de que había cerrado la puerta cuando salí. Pero, ¿cómo explicaba la imagen en la pantalla? ¿Qué estaba sucediendo? Decidí que no podía esperar más, que tenía que volver. Tal vez había algún error técnico, o tal vez alguien necesitaba atención. Sin embargo, mi cuerpo se resistía, como si hubiera una fuerza invisible que me impedía regresar a ese lugar. Aún así, una parte de mí sabía que debía hacerlo. Tomé una linterna de la sala de control y me dirigí de nuevo al pasillo. Cada paso que daba parecía más pesado que el anterior. El pasillo estaba más oscuro que antes, si es que eso era posible. Las luces parpadeaban de una manera irregular, creando sombras que danzaban de un lado a otro, jugando con mi mente, deformando la realidad. Al llegar frente a la habitación 204, lo primero que noté fue que la puerta estaba entreabierta. Mi corazón dio un vuelco. Yo había cerrado esa puerta antes. ¿Cómo era posible que estuviera abierta ahora? Con el aliento entrecortado, empujé la puerta lentamente. Lo que vi me dejó sin palabras. La cama estaba vacía, como si nada hubiera sucedido. La habitación estaba como la había dejado. Pero cuando me giré para salir, algo en el aire cambió. Sentí que la atmósfera había cambiado, como si el hospital mismo estuviera respirando. Un frío helado recorrió mi cuerpo, y antes de que pudiera reaccionar, un susurro suave como un lamento se oyó detrás de mí. «Te estamos esperando». Era una voz baja, distante, pero lo suficientemente clara para que mi cuerpo se congelara de miedo. Me giré rápidamente, pero no había nadie. La habitación estaba vacía, la puerta cerrada. Sin embargo, el susurro seguía flotando en el aire. «Te estamos esperando». Algo me decía que había mucho más en este hospital de lo que podía comprender. Algo que estaba esperando, que se estaba revelando poco a poco, y que yo, sin saberlo,
había invocado al intentar resolver lo que estaba pasando. Sentí el peso de la respiración en mi cuello, aunque no había nadie cerca. El aire a mi alrededor se sentía espeso, denso, como si toda la energía de la habitación hubiera sido succionada hacia un solo punto. La luz de la linterna temblaba en mis manos, proyectando sombras distorsionadas que se alargaban y se retorcían a medida que intentaba salir de la habitación. Las palabras "te estamos esperando" no dejaban de resonar en mi mente como un eco persistente. No podía sacudírmelo. Era como si, al haber escuchado ese susurro, hubiera abierto una puerta en mi mente, una puerta hacia algo que estaba más allá de la comprensión humana. Y lo peor era que sentía que algo me observaba, algo que no estaba dispuesto a dejarme ir tan fácilmente. Mi corazón latía en mis oídos. Cada paso que daba en el pasillo me parecía un riesgo, como si el hospital mismo estuviera vivo y consciente de mi presencia. Mis piernas temblaban, pero no podía detenerme. Había algo que me impulsaba a continuar, algo más allá del miedo, algo que me decía que debía saber la verdad. Cuando llegué a la sala de control, el monitor estaba apagado. Lo encendí rápidamente, pero lo que apareció en la pantalla me heló la sangre. La cámara de la habitación 204 mostraba una figura borrosa en la cama. Estaba ahí, en la misma posición que antes, cubierta por las sábanas. Pero ahora, la figura no estaba sola. En la esquina de la pantalla había algo más. Una sombra más pequeña, más delgada, que se deslizaba por la pared, como si estuviera observando la figura en la cama. Sin pensarlo 2 veces tomé la linterna y corrí de vuelta al pasillo. Pero cuando llegué a la puerta de la habitación 204, esta estaba cerrada con llave. Mi mente se desbordó de preguntas. ¿Cómo era posible que la puerta estuviera cerrada cuando yo la había dejado entreabierta? Algo no encajaba. Temblando, saqué la llave maestra que el personal siempre guarda para casos de emergencia, y con manos nerviosas, la inserté en la cerradura. El sonido del giro de la llave resonó en el pasillo, y cuando empujé la puerta, un aire gélido me golpeó en la cara. La habitación estaba vacía. No había rastro de la figura que había visto en el monitor. El silencio en la habitación era tan profundo que me costaba creer que estuviera realmente allí. Algo no estaba bien. Mis ojos recorrieron el espacio en busca de respuestas. La cama estaba perfectamente hecha, las luces apagadas, pero había algo en el aire, una presión invisible que se hacía cada vez más palpable. No sabía si era mi mente jugando trucos o si realmente había algo extraño en ese lugar. De repente, un sonido bajo, casi imperceptible, me hizo girar hacia el rincón más alejado de la habitación. Allí, en la esquina, una silla se movió lentamente, como si alguien se hubiera levantado de ella sin hacer ruido. No era posible. La silla estaba vacía cuando entré. Mi respiración se aceleró. Algo estaba allí, en la habitación, aunque no pudiera verlo. Sentí la presencia de alguien más. Alguien que no debía estar allí. Mi mente estaba a punto de colapsar bajo el peso de lo inexplicable, pero no podía dejar de buscar respuestas. Fue entonces cuando noté algo aún más extraño. La puerta del baño, que había dejado cerrada, ahora estaba entreabierta. Con una sensación de terror en el estómago, me acerqué. Con cada paso, la sensación de que alguien me observaba crecía más fuerte. Empujé la puerta con la linterna delante de mí, y lo que vi me hizo caer de rodillas, incapaz de respirar. Dentro del baño, la pequeña ventana estaba completamente empañada, y en el vapor que cubría el cristal, se dibujaron letras. Lentamente, las letras comenzaron a formarse ante mis ojos, como si alguien las hubiera escrito con los dedos. La palabra que apareció fue simple, pero aterradora. Ayúdanos. Mi mente estalló en caos. ¿De quién eran esas palabras? ¿A quién necesitaban ayuda? De repente, comprendí que tal vez no era el hospital lo que estaba mal, sino las almas atrapadas aquí, esperando algo que nunca podrían obtener. La linterna cayó de mis manos mientras el miedo me envolvía. Todo en la habitación se sentía distorsionado, como si el tiempo mismo estuviera doblándose a mi alrededor.
Me levanté lentamente, sabiendo que no podía quedarme allí ni un segundo más. Pero antes de que pudiera dar un solo paso, las luces comenzaron a parpadear nuevamente. Esta vez, las sombras en las paredes parecían moverse, acercándose cada vez más. Y lo que sucedió después no lo olvidaré jamás. Una voz, profunda y gutural, se escuchó en el aire, resonando a través de las paredes y el techo. «Te estamos esperando». El pánico se apoderó de mí, pero esta vez no podía huir. Estaba atrapado en un lugar donde no importaba cuánto corriera, no podría escapar. Sabía, en lo más profundo de mi ser, que ya era demasiado tarde para huir. El sonido de la voz resonó a través de mis huesos, como si viniera de dentro de mi propia mente. Cada palabra parecía penetrar más y más profundo en mi conciencia, como si estuviera siendo absorbido por una fuerza invisible. No podía apartar la vista de la puerta del baño, donde las letras, como un mensaje dejado en el vapor, seguían brillando en la niebla. «Ayúdanos». Sabía que no podía quedarme allí. Sabía que no importaba cuánto deseara que fuera una pesadilla. No lo era. Todo era demasiado real, y la sensación de estar siendo observado se había intensificado hasta un punto insoportable. A cada paso que daba hacia la puerta, sentía una presión creciente, como si el aire estuviera siendo succionado de la habitación. La luz de mi linterna parpadeaba con desesperación, como si intentara mantenerme anclado en la realidad. Mi respiración era pesada, y mis piernas temblaban, pero aún así avancé hacia el pasillo. No me atreví a mirar atrás, temeroso de lo que podría encontrar si lo hacía. Los pasillos del hospital parecían interminables en ese momento, alargándose en la oscuridad como si el hospital mismo estuviera tratando de mantenerme allí, atrapado en su red invisible. A medida que caminaba, los sonidos extraños regresaban, suaves susurros que venían de todas partes, como si las paredes mismas estuvieran susurrando algo que no entendía. El sonido de los monitores y las máquinas parecía aumentar en volumen, mezclándose con murmullos que me helaban la sangre. Quería correr, pero mis piernas no respondían como antes. Cada paso era más difícil que el anterior, como si algo me estuviera frenando. De repente, sentí una mano helada tocar mi hombro. No había nadie allí. Al menos no podía ver a nadie. Sin embargo, el frío recorrió mi cuerpo, como si estuviera siendo tocado por una presencia invisible. Me giré rápidamente, pero todo lo que vi fue la oscuridad del pasillo, las luces parpadeando débilmente, como si no quisieran dejarme ver la verdad. «Te estamos esperando». La voz resonó nuevamente, esta vez más cerca, más real. Me giré hacia la fuente de la voz, y en un rincón oscuro del pasillo vi una figura. Era humana, pero a la vez no lo era. Una silueta difusa, envuelta en sombras, que parecía moverse con una agilidad antinatural. No podía verla con claridad, pero sabía que estaba allí, observándome, esperando que diera un paso más hacia su alcance. Con un nudo en el estómago me di cuenta de que no importaba si corría, si huía, no habría escape. Lo que me esperaba era algo más allá de la comprensión humana, algo que se alimentaba del miedo, algo que ya me había marcado con su presencia. Me quedé allí, paralizado, mientras la figura se desvanecía lentamente en las sombras. El pasillo se sumió en un silencio sepulcral, y sentí que la temperatura caía aún más. Las luces dejaron de parpadear, y por un breve momento, todo parecía haberse detenido. Pero entonces un sonido lejano rompió el silencio. El sonido de pasos,